de banalizar puede entenderse como la simplificación, como simplificar algo, que tiene ese condimento. Dice, pero cuando se banaliza, se simplifica yendo a lo superfluo y no a la central. Vos tenés dos formas de simplificar. Claro. Vos podés simplificar algo complejo para que sea entendido, entonces te quedás como con el corazón del asunto, ¿no? Que siempre hay un riesgo de la simplificación, siempre alguien te puede decir es más complejo y tendrá razón. Pero hay algo más peligroso, y ahí entra la palabra banalizar, que es simplificar, pero quedándote con lo que no es importante, ¿no? Que es otra forma, ¿no? de explicar las cosas. Momento. Yo voy a hablar de este libro. Bien. ¿Sí? Cada tanto yo traigo un libro que previamente he leído y comentamos, ¿no? Bien. En este caso, Rocco Carbone es el autor, es un filósofo italiano que vive hace 20 años en la Argentina y que tiene, como buen italiano, tiene dos pasiones. ¿Cuáles pueden ser las dos pasiones de un italiano? El fútbol y la política. El fútbol no sé porque no habla de fútbol hasta donde. El calcio. El fascismo y la mafia. Sabe un montón de las dos cosas, ¿cierto? Son sus dos temas, lo cual, siendo italiano, me parece entonces todo lo que está es, muy bien. Claro, todo lo que es esta especie de frente de gobierno de la libertad de alcance del PRO. El chabón está entendiendo todo. la ve toda la ve. Y tiene que ver con algo de lo que comentaban de Arieto, porque cuando a mí me salió responder ese pedido de informes un tanto extraño, la pregunta, perdón si ya lo conversaron de esta manera. No importa. Pero la pregunta era ¿por qué? ¿No? A veces no es tan como uno ya naturaliza, uno o cualquiera, nosotros u otros grupos que pueden ser, no sé, un investigador del CONICET, ¿no? Ya naturaliza que te van a atacar por lo que sos. Bueno, lo empezás a tomar como con cierta normalidad. Pero justamente a mí me servía lo que hizo Florencia Arieto, porque era particularmente extraño. Estúpido. Bueno, extraño, porque por eso, vamos a ver si es estúpido, qué sé yo. O sí, si querés, pero a lo que voy es, ¿por qué extraño? Porque hacer un pedido de informes particularmente contra un medio que si nosotros no podés criticar por muchas cosas, es más, hasta podés pensar que Futurock no debe tener publicidad oficial, para llamarlo técnicamente, ya para usarlo del pauta ya es una concesión graciosa, es publicidad oficial. Alguien podría decir, bueno, Futurock no tiene que recibir porque, no sé, tiene pocos oyentes. O porque, no sé, lo que sea, ¿sí? O no es un medio de comunicación. No sé yo. Las dos cosas son mentiras igual. Claro, pero vos podés, sobre esa base vos podés discutir algo. Ahora, no es. ¿Por qué lo pide solamente para Futurock? Hay un pedido de informes para, ¿no? En un medio que, si incluso Florencia Arieto en su infinita por ahí estupidez, perdón, lo dije falta de conocimiento sobre lo que somos, hasta ella creo que sabe que nosotros nos sostenemos sobre todo por el aporte de nuestros oyentes, algo que no es la norma de los medios. Entonces, ¿por qué justo haces un pedido de informes cuando hay un montón de medios en la Argentina que efectivamente reciben mucha más publicidad oficial que nosotros, infinita más, y te enfocas en eso, ¿no? Entonces ahí, esa pregunta de por qué no es tan ociosa. Y me parece que la única respuesta posible es que efectivamente, en cómo es una práctica bastante generalizada en este gobierno, o en esta fuerza política que gobierna hoy la Argentina, es que van a lugares simbólicos a tratar de dar vuelta una idea. ¿Cuál sería dar vuelta en este caso la idea? La idea que es mentira que nosotros nos sostenemos por nuestros oyentes y que todo esto es una especie de farsa. Eso no lo aplican solamente con Futurock. Haríamos muy mal en pensar que este ataque está dirigido especialmente con nosotros, sino que es una repetición de una práctica. Ayer fue Futurock, mañana puede ser cualquier otra cosa, pero la práctica es la misma. Agarran a... la cooperación, es contra la cooperación y la solidaridad. Total, y la comunidad. Agarran a, no sé, una película que recibió un subsidio del Inca, y entonces van a demostrar que eso, independientemente de qué película, está mal eso, ¿no? Claro. Entonces, algo que es
puede ser narrado muy virtuosamente, que es el Estado acompaña a la cultura, genera que haya una industria que sin subsidios en ningún lugar del mundo camina, etcétera, etcétera. No, eso es convertido también en que es una farsa. De hecho, lo vi, a alguien lo nombro porque es muy interesante la entrevista que dio, que se llama Diego Recalde, que es un cineasta libertario, un tipo más grande, debe haber sido, creo yo, ojalá no me esté equivocando, creo que fue macrista y ahora está más cercano a Milei, es alguien ya de tener 50, 60 años, y plantea esto mismo, está mal en sí mismo el subsidio a las películas, eso está mal en sí, ¿no? Y hace toda esta lógica argumentativa de por qué un panadero o alguien que va a comprar pan o el mismo panadero tienen que pagar o parte, aunque sea muy pequeña, para que exista algo que no les sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina construyendo? La idea que la industria cinematográfica argentina es una farsa, que es, lo dice así, es en realidad, ¿no? Son como planeros que se dedican a hacer películas. Cine. ¿Y el secreto de tus ojos y todo eso? Bueno, pero más a lo que voy, Pitu, es más allá del caso concreto, y si una película la ve mucho o poco, lo que hay es tratar de convertir algo que tiene una realidad, ¿no? En lo inverso, es decir, esto es de mentira, por eso lo puedo atacar, porque esto en realidad no tiene ningún valor. Con Futurock hace lo mismo. Futurock es una mentira, sus oyentes son de mentira, su comunidad es mentira, en realidad viven de la pauta, ¿entendés? Digo, me parece que ahí vamos descubriendo el mecanismo. ¿Y por qué es importante descubrir el mecanismo? Y acá empiezo a hablar del libro de Rocco, porque si no, corremos el riesgo de pensar que son todos exabruptos, ¿no? Todas cuestiones, exageraciones que cometen, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la idea de exceso? Sí. ¿No? Que tiene una historia la República Argentina. O sea, es un exceso, ¿no? Bueno, sí, la verdad, che, Arieto, te pasaste con Futurock. Che, la verdad, tal. Ahora, el exabrupto con Futurock ya lleva como 4 o 5 años, ¿eh? Está planificado y aparte la insistencia con que este medio cobra pauta y las operaciones una y otra vez que hacen sobre ese tema, ya es un sistema. Sí, pero el mecanismo es siempre el mismo. Es atrás, y además no estamos solos, porque digo, si, ¿no? Exagerando. No, es el CONICET, la Argentina, es todo. Claro, si el problema de, si acá funciona la cosa más o menos normalmente y hubiera un ataque contra nosotros porque no le gusta que existamos, sería un problema, pero encapsulado. Lo que digo es, hay un mecanismo que se aplica con movimientos sociales, comedores, bueno. No, sí. Con muchos otros más medios. En las organizaciones de derechos humanos, muchísimas. Claro, pero está bien, puede ocurrir o no con otros medios. Lo que quiero decir, hay un mecanismo político. Por eso yo quiero ir a esto, digo, a que entendamos que hay un mecanismo que tiene estas características que no es tan obvio de ver, ¿sí? Porque es un poco extremo o muy extremo, por eso es difícil de ver. Uno con ojos más o menos de buena leche, decís, bueno, es porque Arietos es una sacada, es porque el otro, es porque Pito Velo no sé qué. No, bueno, acá, cuando vos decís sistema, yo digo mecanismo, en el sentido de que funcionan bajo esta misma lógica, que es convertir algo que la sociedad puede valorar, o un sector de la sociedad, o un grupo de personas, lo que sea, y decirle, esto es una farsa. Y por lo tanto, después que te dicen que es una farsa, puede ser atacado. Claro. ¿Me entendés? O sea, sí. Bueno, yendo al libro de Rocco, que me parece que es justamente sistematiza un poco esto, y decía que Rocco Carbone tiene estos dos amores de como objeto de estudio, ¿no? El fascismo y la mafia, y los aplica a pensar la realidad argentina. Tiene unos cuantos atributos interesantes. Primero, se anima a hablar de fascismo en términos no metafóricos. Dice, esto es fascismo. Hace una aclaración que me parece muy pertinente. Él dice, hay un fascismo más arqueológico, que es el que tiene que ver con el fascismo de Mussolini en Italia. Él le dice arqueológico, histórico, en el sentido de, bueno, eso no se va a repetir. Franco en España. Claro, como movimiento político, como con características de desarrollo de un partido político con ciertos programas y demás. Bueno, eso queda encapsulado en esa época histórica, las cosas no se repiten de esa manera. Pero Carbone dice, bueno, sería muy limitado pensar al fascismo solamente como esa pieza arqueológica que ocurrió en los 20 y los 30, inicio de los 40 en Italia, porque
en realidad la práctica fascista, o sea, los mecanismos por los cuales se construyó el fascismo, los vemos en muchos lugares, en muchos momentos históricos. ¿Qué tiene que ver? Entonces, bueno, intenta sistematizar a qué se refiere esa cuestión. Al mismo tiempo es un libro cortito, digo esto como para que se le animen a leerlo. Y entonces, bueno, tiro algunas cosas que dice el libro para que las charlemos. Uno habla de la banalización de la complejidad, dice Carbone. Entonces dice, bueno, acá se puede banalizar, puede entenderse como la simplificación, como simplificar algo, que tiene ese condimento. Dice, pero cuando se banaliza, se simplifica yendo a lo superfluo y no a la central. Vos tenés dos formas de simplificar. Claro. Vos podés simplificar algo complejo para que sea entendido, entonces te quedás como con el corazón del asunto, ¿no? Que siempre hay un riesgo de la simplificación, siempre alguien te puede decir es más complejo y tendrá razón. Pero hay algo más peligroso, y ahí entra la palabra banalizar, que es simplificar, pero quedándote con lo que no es importante, ¿no? Que es otra forma, ¿no? de explicar las cosas. Y en ese sentido él toma otra cosa que me parece que está bien en este libro, que es, hace mucho hincapié en la pandemia, ¿no? Como hecho que, y ahora me parece que hay varias investigaciones que empiezan a mostrar que ahí estuvo un poco el asunto, el libro de Milei que sacamos hace poquito, digo, que empiezan a decir, bueno, en la pandemia y más allá de lo que hizo en el Estado, no sé qué, digo, el hecho pandémico, ¿no? Fue un momento de enorme fragilidad para las narrativas políticas clásicas o que eran más o menos complejas, para la defensa de lo que era lo colectivo, ¿no? No quiero andar en cosas que ya estuvimos diciendo en esta radio muchas veces, pero tiene entonces ese punto donde se fragilizó los vínculos humanos con la idea de, y acá vuelvo a lo de la banalización, con el miedo a perder la libertad, ¿no? Y empieza a aparecer esta palabrita, ¿no? De la libertad. Entonces, la pandemia, ahí ya sí, con la cuarentena, ¿no? La situación de no poder hacer lo que querés, de no poder salir de tu casa, o de no poder hacer la vida que tenías antes de la pandemia, empezó a hacer girar la palabra libertad en un sentido, ¿no? Donde el que te saca la libertad es el Estado, y todo eso que empieza a funcionar, y que los grupos libertarios que eran muy chiquitos en el 2020, 2019, 2020, 2021, empiezan a crecer a partir de esa situación concreta. Y que se trata de una banalización, porque vos decís, bueno, loco, hay una pandemia, o sea, hay 80 cosas para decir, ¿no? Hay una pandemia y los estados, los gobiernos, con los problemas que podían tener, con las diferencias con más o menos espalda también. Y con los errores que podían cometer. Sin saber al principio bien cómo era la transmisión, un montón de cosas. Pero construyó una serie de políticas para cuidar y que la gente no se muera. Todo eso es barrido de la explicación, digo, en este proceso de banalización, y se quedan con algo que en realidad, por supuesto, es superfluo respecto a la vida, a la muerte, respecto a salir de la pandemia y tener un país con empresas y con un sistema más productivo que más o menos funciona, y te quedan con la idea de el Estado te prohibió salir de tu casa. Como si fuera un día para el otro que se les ocurre al Estado, claro, que no hace eso. Porque además fue expresado así, con que había una intención de totalitarismo, ¿no? Donde el Estado tenía que decirle a la gente, ¿no? Lo que podía hacer o no. Porque había una gripe. Claro. Exacto. Sí, con un regocijo en la ignorancia, porque llevándose puesto toda la ciencia, no dándole bola a científicos que te decían, che, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo, eso iba en contra de todo lo importante. Pero todo eso queda como en este mecanismo de banalización a partir de una simplificación y quedarte con lo superfluo y no con lo central, funciona. Claro. ¿No? Lo otro que dice Carbone es, bueno, y funciona, porque vos decís, che, pero entonces, ¿por qué la gente lo creyó? Bueno, porque es un mecanismo atractivo, porque reviste, porque habla de cosas que le pasan a la gente, ¿no? No que está hablando, ¿no? De hecho, es interesante, antes de la pandemia, las ideas libertarias eran parte de un debate un poco de cenáculos muy chiquitos, y donde estaban discutiendo, te diría, casi el sexo de los ángeles, porque era como decir, bueno, todas estas ideas, al no estar materializadas en un problema concreto, tenían poca gente que las escuchara, ¿sí? Ahora, la pandemia lo pone en un lugar donde
pasa a tener una materialidad muy concreta donde agarrarse, que es, mirá, ¿ves? Todo lo que venimos diciendo, acá está ocurriendo, ¿no? El Estado está yendo contra tu libertad, contra tu proyecto de vida. Entonces, todas esas ideas que podían parecer muy abstractas o viejas o en desuso, me parece que adquieren como una modernidad rápidamente en esos años. Alto favor la foto de Olivos, ¿no? Pitu, el ruido Claro, del bueno, mate sí, desde ya. en la radio, yo me doy cuenta, porque lo conozco, que lo desconcentra al ¿Cómo columnista desconcentra? particularmente. Listo, tomamos mate. O No, tomamos, pero no hasta el final del mate. Ese es el secreto de la que yo ¿Qué? trato de usar. No, Que tenés yo que tomo cargar mate. bastante y no ir hasta el final. No Bien. tenés No hay que que ir hasta hacer el final. el último sorbo, el que hace... ¿viste? Ese no va. Pero ¿sabes por qué molesta? Porque uno lo escucha acá. Y se escuchan, Claro, y la gente que está escuchando la radio, capaz que también. Bueno, pará. Hay muchas cosas en el libro, no lo quiero... ¿Rocco aborda el tema de la pandemia así como vos lo estás contando? ¿En Sí, este librito? Aparece como, me parece que los pone así, como decía, como una condición de posibilidad Sí, para que todas claro. estas ideas como germinen con una velocidad y una radicalidad que no tenían. Claro. Y después insiste con esta idea, ¿no? Porque sigue pensando al fascismo y a los mecanismos del fascismo, insisto, separándolo de la experiencia histórica de Mussolini y de Italia. Está bueno porque tira algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, bueno, el fascismo es algo que después tuvo una repercusión también global, no es un hecho italiano. Y entonces cuenta, por ejemplo, una editorial de un diario de Cuba en los años 20, Sí. ¿no? También cercano a esas mismas ideas, y donde hay toda una cita que está buena, que dice: nosotros queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo es el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las que se muere y el desprecio de la mujer, ¿no? Como un ideario, ¿no? Entonces, y ahí voy a esto. La idea de la virilidad, que la vemos mucho en los Sí. libertarios, es base constitutiva también del fascismo, ¿no? La idea de el tipo fuerte y todo eso. Y esto lo vemos ahora, está degradado, por ahí no van a la guerra, ¿no? Te hacen memes. Digo, Sí, pero sí. a lo que voy es, Pero el es lo mecanismo, mismo, por eso digo, acá lo importante no es decir, esto es igual que... No, tratemos de advertir algo que es un poco más complejo, los mecanismos, ¿sí? Entonces acá no sé, y vuelvo a lo de a lo del tuit de la diputada, de la senadora provincial, Arieto, ¿no? Hay un mecanismo, ¿no? Fascista en tomar a alguien y tirarle una mentira para que los demás crean que es una farsa y por lo tanto a tocarlo de forma más sencilla. Esto es lo que se hizo con un montón de grupos a lo largo de la historia. Incluso antes de la experiencia fascista también hubo estos mecanismos fascistas, ¿no? Uh-huh. Que por ahí el fascismo italiano los perfeccionó, lo tenemos más cerca. Y para ir cerrando, también es interesante que Carbone propone, ¿no? Como una estrategia, por decirlo de una manera, de salida. ¿Cuál es? Bueno, Que me la tatuó en el corazón. la confrontación total. Ajá. Me parece interesante porque No a quisiera. medias tintas. Porque además sabes la cantidad de mensajes que yo por estos días recibo de gente que dice: ¿por qué les das entidad? Y es una No, bueno, pregunta sí. interesante, Son ¿no? No te gobiernos, calentes. ¿cómo Bueno, no? es que está mucho eso. Le contesto a Aracre, que siempre nos escribe, escucha y escribe. Sí. ¿Por qué le das entidad? Pero ¿a vos qué te parece? Yo hay un montón de veces que no doy entidad, que digo, esto no se contesta, no contestamos, pero... Porque son gobierno para empezar, porque tienen además, cuentan con unos fierros importantes. Acá es una senadora provincial que hace un pedido de informes. El Congreso va a tener que votar esa ley, además, porque es un proyecto de ley, y después el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a tener que contestar. Esto también se da en los mecanismos de amplificación que tiene Twitter. Digo, pero no es que por qué le doy entidad, porque la tienen. Sí, bueno, a mí me parece que la medida en que se convirtió en una fuerza política votada por la mayoría de los argentinos, Claro. tiene entidad. Después, es verdad que hay un balance muy difícil de hacer, y nosotros muchas veces discutimos y a veces encontramos respuestas, a veces no, que es a qué darle entidad y a qué no. Y la agenda. Porque lo que hablamos siempre, ¿no? Si te hablas todos los días de lo que hizo Lila Limoine, te tenés volvés que loco. tirar del quinto piso. Sí. Entonces, no, medio que esa tampoco va. Me parece, insisto con esta idea, descubrir mecanismos, ver si esos mecanismos efectivamente se reproducen, qué daño hacen esos mecanismos y cómo desactivarlos, sí me parece ya algo interesante, una práctica que tiene que ver con algo que puede ser productivo. Sí, pero la idea de Rocco Carbone
No, él toma ahí, bueno, otro decir, italiano. con todo? ¿Cómo fue que dijiste? Otro italiano que él le gusta mucho, es un italiano muy importante, es Pier Paolo Pasolini, que es un artista, bueno, Fito, lo sabes, si querés hacer vos, una mini video, dale. Dale vos. Yo tenía otras películas para recomendar, pero me parece que hay algo ahí en esa... No, pero para dibujar el personaje, quiero decir, por ahí lo vas a hacer mejor vos que... No, dale vos, pero... Bueno, estamos hablando de un cineasta muy importante, contracultural, que le preocupó muchísimo el fascismo. Ídolo de César González, ¿no? Que además tuvo siempre un discurso político muy potente, muy reactivo, que además termina siendo asesinado, ¿no? Se supone que también por su condición de homosexual y hombre de izquierdas y bueno, y además un poeta, bueno, un artista muy completo. Y él decía, toma entonces las palabras de Pasolini para esto de, bueno, ¿qué haces con estos mecanismos? ¿Qué haces con este fascismo que parece ser, y esto me parece que es un poco la idea que está en el libro, que es un monstruo que cada tanto revive, ¿no? Entonces vos te lo puedes encontrar en distintas situaciones y momentos históricos. Dice, el rechazo ha sido siempre un gesto esencial. Esto lo dice Pasolini, ¿no? El rechazo ha sido siempre un gesto esencial. El rechazo, para funcionar, tiene que ser grande, no pequeño, sobre este o aquel punto. Tiene que ser absurdo, no sensato, ¿no? Entonces, bueno, absurdo entre comillas, ¿no? Como que frente a esto no es que podés andar mirando si hay ¿en qué lugar tiene razón Milei? No, mirá, no tiene razón. En ninguno. ¿En qué lugar este programa puede tener sentido? No tiene sentido. ¿En qué aspecto, ¿no? Hay algo para rescatar? Viste que siempre cualquier discusión democrática. Sí, la idea de... Porque me olvidé de decir algo importante. El fascismo como idea, en principio destierra, a pesar de lo que parece, cualquier tipo de confrontación real y de discusión. No discute. El mecanismo fascista no busca discutir, sino destruir. Y Carbone da un ejemplo muy concreto. Por eso se va escapando de los argumentos. Cuando vos vas discutiendo con un tipo, eso lo arrinconás y dice, pero no. Como la frase de tu mamá en el grupo de libertario. Es fake news, mentira. Pero podría haber sido. No, claro, te van corriendo largo a lugares absurdos. El ejemplo de Carbone es simpático. Diciembre del 2021. Se está discutiendo la cuestión de la deuda. ¿Se acuerdan ustedes todo el debate que hubo y Guzmán defendiendo el acuerdo y todo eso, sí? Milei ya era diputado. Entonces dicen, bueno, va a ir a discutir, o sea, es el momento donde Milei va a ir a discutirle al ministro de Economía, que él tanto critica, un aspecto esencial de la economía de un país, ¿no? Milei no va. Ni va. Vos decís, ya diputado, está empezando su carrera política, tiene ahí al ministro de Economía para hacerle preguntas, para incluso hacer una exposición y que... De su propia mirada. No va. Y entonces cuando inevitablemente viene la pregunta que le hace algún medio, algún periodista, ¿por qué no fue diputado Milei a discutir con Guzmán? Dice, no tiene ningún sentido ir a donde uno no pertenece. Entonces en realidad siempre hay rehuyen al debate. ¿Entendés? No le interesa ninguna situación en la cual no puedan manejar una cosa, ¿no? La totalidad de discursiva, ¿no? Y eso también me parece que es interesante como mecanismo de vuelta, ¿no? Que no es un mecanismo democrático. Es totalitario. Claro, porque lo otro que también dice con cierta intensidad, y me parece piola traerlo, creo que está al principio del libro, Carbone dice, bueno, una democracia no son solamente los votos, es sobre todo una situación, un marco, ¿no? Donde vos podés conversar con otros que piensan distinto a vos. Es medio novedad, pero lo que cada vez tenemos menos acá en la Argentina en los últimos tiempos es la posibilidad de ese debate, ¿no? Con el otro. Vos en realidad lo que tenés son ataques y contraataques. Bueno, eso no es debate político ni democrático, es otra cosa, ¿no? Sigue siendo tal vez lucha política, pero ya difícilmente encuadrarla dentro de lo democrático. Bueno, nada, son este tipo de cosas que trata el libro de Rocco Carbone, Lanzallamas, que además es una referencia interesante a un libro de A los Siete Locos. Porque también ahí retoma algunas cosas que dice ese escritor. ¿Puedo hacer una recomendación rápida? Sí, ya que hablamos de películas, porque mira, justo te iba a preguntar por lo de la virilidad, porque es algo que de Mussolini que siempre se habla mucho, y aparece muy bien en la película Un día muy particular, con Sofía Loren y Marcelo Mastroianni,
que retrata un día en la vida de Roma de dos romanos, en la llegada de Hitler que se junta con Mussolini. Y bueno, el personaje de Mastroianni es gay, y hay toda una cosa con el contraste con las ideas que... Con lo que estaba pasando afuera. Y con lo que intentaba mostrar Mussolini. Y otra película que lo maneja muy bien es la última, esta para hablar con niñas, Pinocho de Guillermo del Toro, que está seteada en la Italia fascista. Entonces todo lo que tiene que ver con Pinocho y la obediencia, que es todo tan esa bajada de línea, en el marco del fascismo es muy interesante. Mirá. Lo que pasa cuando Pinocho se revela de la obediencia. Gracias, Fede Vázquez. A ustedes.